El cálido viento de Sevilla acariciaba mi piel mientras caminaba por las estrechas calles empedradas del casco antiguo. El aroma a azahar flotaba en el aire, mezclándose con el sonido lejano de una guitarra flamenca que alguien tocaba en un rincón sombrío de la ciudad. Me llamo Valeria, tengo 24 años y hace 3 años mi vida cambió por completo. Siempre fui una mujer independiente, aunque con un alma romántica. Me encantaba la literatura y el arte, pero sobre todo, tenía una debilidad, los misterios. Y fue precisamente un misterio lo que me llevó a la historia más intensa y peligrosa de mi vida. Todo comenzó con un simple mensaje en una aplicación de chats. ¿Te gusta el flamenco o prefieres el jazz? Aquella pregunta me pareció curiosa, inesperada. Respondí sin pensarlo demasiado. Así iniciamos una conversación que duró semanas. Su nombre era Álvaro. Decía ser de Granada, trabajaba en el mundo del arte y tenía un estilo de conversación que oscilaba entre lo seductor y lo distante. A veces, me hablaba con ternura, otras, parecía querer desafiarme con su tono seco y dominante. Hubo noches en las que hablábamos hasta la madrugada. Me fascinaba su manera de describir el mundo, sus referencias a los clásicos del cine español, su conocimiento sobre la historia de Andalucía, pero al mismo tiempo, había algo en el que me generaba un escalofrío. Algo oscuro. Nunca me enviaba fotos de sí mismo, solo descripciones vagas. Soy alto, cabello oscuro, ojos de un verde que cambia con la luz. Una parte de mí dudaba, otra parte se dejaba llevar por el misterio. Hasta que, después de meses de charla, me propuso vernos en persona. Quiero verte, Valeria. Hay algo en ti que me atrae. Acepté. Y ahí empezó todo. Nos encontramos en un café antiguo de Granada, en una esquina donde el tiempo parecía haberse detenido. Yo llevaba un vestido rojo de seda, con un escote discreto pero elegante, y unos tacones negros que hacían que mis pasos resonaran en el suelo empedrado. Sabía que la imagen que proyectaba era la de una mujer segura de sí misma, pero por dentro, mi corazón latía con fuerza. Cuando lo vi, sentí un escalofrío recorrerme. Era incluso más atractivo de lo que había imaginado. Alto, con el cabello negro cayéndole sobre la frente, vestido con una camisa blanca ajustada y pantalones oscuros que resaltaban su figura. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. No eran simplemente verdes. Eran como el mar antes de una tormenta. Valeria. Su voz tenía una profundidad hipnótica. Nos sentamos en una mesa apartada, en la penumbra del café. Pedimos vino tinto. Su manera de hablar era pausada, casi calculada. Me observaba de una manera que me hacía sentir desnuda, aunque estaba completamente vestida. ¿Siempre eres tan misterioso? Pregunté, jugando con el borde de mi copa. Solo con quien lo merece. Su respuesta me hizo sonreír. La noche avanzó con una conversación intensa, llena de dobles sentidos y silencios que hablaban por sí solos. Había una tensión entre nosotros que se volvía más densa con cada minuto. Cuando salimos del café, la ciudad parecía más vacía, como si el tiempo nos perteneciera solo a nosotros. Te llevaré a un sitio especial. Me tomó la mano sin preguntarme. Su piel era cálida, firme. Me llevó por un laberinto de callejones hasta llegar a un mirador secreto, lejos de los turistas. Desde ahí, se veía toda la ciudad iluminada, los tejados blancos y las torres antiguas recortándose contra el cielo estrellado. Aquí vengo cuando quiero estar solo, dijo, sin soltar mi mano. El ambiente era perfecto. Demasiado perfecto. Había algo en su cercanía que me aceleraba el pulso, pero no solo por deseo, sino por una sensación de peligro latente. Valeria, hay cosas de mí que aún no sabes. Susurró en mi oído, su aliento cálido rozando mi piel. Entonces dime. Pero en lugar de responder, deslizó un dedo por mi muñeca, como si estuviera midiendo mi reacción. Un gesto mínimo, pero cargado de intenciones.
y en ese momento, supe que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Era una noche de verano, las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, pero dentro del apartamento todo estaba en penumbra, salvo por la luz cálida que se deslizaba desde la cocina, donde ella preparaba una copa de vino. La habitación estaba en silencio, solo se oía el suave murmullo de la ciudad y el golpeteo ocasional de los tacones de ella sobre el suelo de madera. Se había acostumbrado al ritmo de su vida con él, pero últimamente algo estaba cambiando. El roce de su piel ya no provocaba la misma chispa, la pasión que una vez los envolvía parecía haberse disuelto en la rutina. Él, cada vez más distante, parecía atrapado en su propio mundo, y ella, por su parte, comenzaba a sentirse invisible. Se acercó a la mesa donde él estaba sentado, sumido en su teléfono, su mirada fija en la pantalla. ¿Te molesta si charlamos un rato?, preguntó ella, tratando de romper el hielo. Él levantó la vista, una sonrisa forzada se dibujó en su rostro, pero no dijo nada. Ella sabía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo abordar el tema. El silencio se hizo denso entre ellos. Ella no pudo evitar preguntarse si él aún la deseaba, si aún la veía como la mujer que había conquistado años atrás. Decidió no esperar más. Con un suspiro, dejó la copa de vino en la mesa y se acercó lentamente a él. El suave perfume de su piel llenó el aire mientras sus dedos acariciaban el brazo de él. Algo está pasando, dijo, sus palabras casi susurradas. Él no respondió, pero su cuerpo se tensó ligeramente, como si hubiera comprendido el mensaje detrás de las palabras. De repente, la puerta sonó. Un sonido extraño y fuera de lugar en la quietud de esa noche. Ella se giró, confundida. Nadie debería estar en la puerta a esas horas, pero cuando la abrió, allí estaba él. Un hombre alto, de mirada penetrante y una sonrisa enigmática. No se conocían, pero había algo en el que despertaba en ella una curiosidad inexplicable. Sus ojos se encontraron, y por un momento el tiempo pareció detenerse. ¿Está aquí él?, preguntó el hombre, refiriéndose a su pareja, mientras sus ojos no dejaban de examinarla con una intensidad que la hizo estremecer. Ella no sabía cómo responder, pero no podía negar la atracción que sentía por él. Sí, está dentro, dijo, con un hilo de voz. El hombre asintió y pasó sin esperar invitación. Ella lo observó mientras se dirigía al salón, y en ese momento supo que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar. Se quedó en la puerta, completamente desconcertada, mientras una sensación extraña, pero excitante, se apoderaba de su cuerpo. ¿Qué hacía este hombre en su casa? ¿Y por qué sentía que había algo mucho más grande, más profundo, a punto de ocurrir? El sonido de las risas y las voces provenientes del salón le hicieron dar un paso hacia atrás. Un peligroso juego había comenzado, y no sabía si quería escapar o entregarse completamente a él. La noche avanzaba y la atmósfera en el apartamento se había vuelto tensa, como si todo estuviera suspendido en el aire, esperando a caer. Ella no sabía cómo reaccionar ante la presencia de ese hombre desconocido, cuya energía parecía llenar la habitación de una forma inquietante y emocionante. La puerta del salón estaba entreabierta, y desde ahí, podía escuchar las voces mezclándose con risas nerviosas. Su corazón latía más rápido de lo habitual, y un nudo en el estómago comenzaba a formarse. El hombre entró al salón y se sentó en el sillón, sin mostrar prisa, pero tampoco parecía dispuesto a esperar mucho. ¿Quieres unirte a nosotros?, había preguntado él con una sonrisa suave, mientras su mirada fija en ella la desarmaba, como si pudiera leer sus pensamientos. Ella dudó por un momento, mirando a su pareja que aún seguía enfrascado en su teléfono, ajeno a la situación. Quizás él no lo había notado, tal vez no le importaba. ¿Y ella? ¿Debería quedarse ahí, atrapada entre su propia indecisión, o seguir este impulso que algo dentro de ella le decía que debía explorar? Tomó una respiración profunda y se acercó al salón. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras en las paredes, y las cortinas de la ventana se movían suavemente con el viento. Se sentó junto al hombre, aunque un incómodo silencio llenó el espacio. Él la miraba, y en sus ojos había una mezcla de desafío y algo más, algo que no sabía cómo describir. ¿Qué buscas aquí?, le preguntó,
sin poder evitar la curiosidad que comenzaba a nublar su mente. El hombre sonrió, un gesto que no alcanzaba a ocultar la seguridad con la que hablaba. Solo pasar un buen rato, respondió. No todos los días se tiene la oportunidad de conocer a alguien como tú. Las palabras de él la sacudieron. No era el tipo de frase que uno escucha todos los días, y mucho menos de un desconocido en su propia casa. De repente, se sintió expuesta, vulnerable. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Él no le dio tiempo para procesar la situación. Su mano, fría pero firme, tocó la suya, y un escalofrío recorrió su cuerpo. No podía negarlo, había algo en la forma en que lo miraba que la atraía. Pero, ¿era esto una traición? ¿Estaba ella buscando algo que su pareja no le ofrecía? El hombre se inclinó hacia ella, acercando su rostro al suyo, y sin previo aviso, la besó suavemente. El beso fue breve, pero lo suficiente como para dejarla sin aliento, atrapada entre el deseo y el arrepentimiento. Pero antes de que pudiera reaccionar, la voz de su pareja resonó en el aire. ¿Qué está pasando aquí? El tono de su voz, frío y lleno de tensión, la hizo estremecer. No había ira en él, pero había algo más, algo peligroso. El hombre levantó la mirada y, sin una palabra más, se levantó del sillón, como si hubiera cumplido con un objetivo, y caminó hacia la puerta. Nos vemos pronto, dijo, y antes de que ella pudiera replicar, se fue, dejando una sensación extraña flotando en el aire. Ella se quedó allí, inmóvil, incapaz de procesar todo lo que había sucedido. Su pareja la miraba, pero ella no podía sostener su mirada. No sabía qué decir, no sabía qué sentir. Había cruzado una línea que no podía deshacer, pero ahora, ¿qué vendría después? ¿Quién era ese hombre?, preguntó él, su voz ahora cargada de algo que no lograba identificar. Ella no sabía qué responder. Sabía que no era solo el hombre lo que había cambiado, sino todo lo que había dentro de ella. Algo había despertado, y no podía ignorarlo. La atmósfera en la habitación se había vuelto irrespirable. El silencio pesaba, denso, como una nube que no se disipa. Ella no sabía cómo romperlo, cómo encontrar las palabras para explicar lo que acababa de suceder. A pesar de que el hombre se había ido, su presencia seguía ahí, flotando en el aire, y ella podía sentirlo en cada rincón de la casa. Su pareja no dejaba de mirarla, esperando una respuesta. Pero, ¿qué podía decir? ¿Qué había pasado realmente? No estaba segura de cómo definir lo que había ocurrido. Había sido un beso, sí, pero era más que eso. Había una confusión dentro de ella, un torbellino de emociones que no lograba entender ni controlar. Era solo un beso, dijo al fin, tratando de restarle importancia, pero las palabras sonaron vacías, como si ella misma no creyera en ellas. Su pareja frunció el ceño. ¿Solo un beso? ¿Es eso todo lo que tienes para decir? Él se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro. Su voz se había vuelto más fría, más distante. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Ella lo miraba, sintiendo que una gran distancia se interponía entre ellos, como si todo lo que había conocido hasta ese momento se estuviera desmoronando. ¿Qué estaba sucediendo con ella? ¿Por qué ese impulso había sido tan irresistible? Yo no quise que esto sucediera, dijo ella, su voz temblando ligeramente. No fue planeado. Estaba confundida. No sé qué sentí en ese momento, pero no es lo que piensas. Él la miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Confundida? ¿Eso lo justifica? Estás diciendo que lo hiciste sin pensar, pero sé que hay más. Sé que algo cambió en ti. ¿Qué es lo que buscas, realmente? Ella cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar algo que pudiera hacerla entender, algo que explicara su comportamiento. Pero no podía. Lo único que sentía era un vacío profundo, un lugar oscuro donde todas sus dudas y deseos parecían haberse acumulado. Quizás estoy buscando algo que no puedo encontrar aquí,
murmuró, más para ella misma que para él. No lo sé. Pero no significa que quiera perder lo que tenemos. Él se detuvo en seco, como si las palabras de ella lo hubieran golpeado directamente en el pecho. La miró fijamente, tratando de leer en su rostro lo que había detrás de esas palabras. Y aunque su expresión estaba dura, había algo en sus ojos que indicaba que no estaba seguro de lo que sentía. Tal vez yo también estoy buscando algo, dijo él en voz baja, casi como un susurro. El aire entre ellos cambió, la tensión se disolvió momentáneamente, y por un breve instante, se quedaron en silencio, como si ambos estuvieran procesando la misma realidad, pero desde perspectivas diferentes. Ella no sabía qué pensar. Sentía que acababa de abrir una puerta que no podía cerrar, que había desenterrado algo dentro de sí misma que jamás había querido enfrentar. ¿Estaba dispuesta a arriesgar lo que tenía por un deseo tan efímero? ¿Y si lo que realmente necesitaba no era buscar fuera, sino dentro de ella misma? ¿Y ahora qué?, preguntó él, su voz quebrada, como si estuviera esperando una respuesta que quizás ni ella misma podía darle. Ella no tenía respuesta. Al menos, no una que pudiera compartir en ese momento. Solo sabía que las preguntas que se había hecho hasta ahora ya no eran suficientes. Había algo más grande en juego, algo que la desbordaba, pero no sabía cómo afrontarlo. Voy a pensar en todo esto, dijo finalmente, su voz firme aunque el miedo comenzaba a apoderarse de su pecho. Y necesito tiempo. Necesito entender qué está pasando en mi cabeza. Él asintió, sin decir nada más, y dio un paso atrás, como si la decisión que acababa de tomar también estuviera fuera de su control. No había ira en él, pero sí una tristeza profunda, como si todo lo que compartían se hubiera roto, aunque nadie lo dijera en voz alta. Está bien, dijo él, con un suspiro. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda que no soy solo un espectador en esto. Yo también tengo mis propios miedos, mis propios deseos. Ella lo observó mientras se retiraba a otra habitación, dejando atrás un espacio que de alguna manera ya no era el mismo. El tiempo parecía detenerse, mientras ella se quedaba allí, sola con sus pensamientos. ¿Qué había hecho? ¿Había ido demasiado lejos? ¿O estaba ampliamente intentando descubrir una parte de sí misma que nunca antes había visto? El silencio de la casa era insoportable. Cada rincón parecía resonar con las palabras no dichas, los sentimientos no expresados. Ella caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta, como si el espacio físico ya no pudiera contener la tormenta que estaba sucediendo en su interior. El reloj avanzaba, pero el tiempo se sentía suspendido. El beso con el hombre seguía ardiendo en su memoria, una llama que no podía apagar. La confusión era más profunda ahora, más intrincada. Había algo en ese momento, algo que había despertado en ella una necesidad de explorar, de sentir cosas nuevas, de encontrar respuestas a preguntas que nunca antes se había atrevido a formular. Pero ahora que lo había hecho, no sabía cómo deshacer lo que había comenzado. Cuando finalmente decidió ir a la habitación, su pareja ya no estaba allí. La puerta estaba cerrada, y una parte de ella se sintió aliviada por no tener que enfrentarse a él de inmediato. Pero otra parte sentía la urgencia de hablar, de aclarar todo lo que había ocurrido. En lugar de ir directamente hacia él, se quedó de pie frente al espejo del pasillo, mirando su reflejo, intentando encontrar alguna señal de quién era ahora. ¿Era la misma persona que había sido antes de ese beso? ¿O había cambiado de alguna manera irreparable? El reflejo que veía no era el mismo que recordaba. Había algo diferente en su mirada, algo que la desconcertaba. Se tocó el rostro, las mejillas, la boca, como si esperara encontrar alguna respuesta en su propia piel. Pero solo encontró preguntas. Con el corazón acelerado, caminó hacia la habitación, donde él estaba sentado en la cama, con la cabeza baja, como si estuviera meditando o buscando fuerzas en el suelo. Cuando ella entró, levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de frustración, tristeza y algo más.
algo que no sabía identificar. Lo siento, dijo ella, su voz suave, casi temblorosa. Lo siento por todo esto. No fue algo planeado, pero, lo hice. Y me arrepiento, no de lo que sentí, sino de cómo te hice sentir. Él la miró fijamente por un momento, y luego suspiró profundamente. No se trata solo de lo que hiciste. Se trata de lo que eso significa. ¿Sabes lo que significa para mí que lo hayas hecho? Ella tragó saliva, luchando por mantener la calma. No lo sé. Siento que algo cambió en mí, pero no sé qué. No quiero que esto destruya lo que tenemos, pero no puedo ignorarlo. Él se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como si necesitara poner distancia entre ellos. Lo que está en juego ahora no es solo lo que tú sientes. Yo también tengo mis propias inseguridades, mis propias luchas internas. Y todo esto, me hace cuestionarlo todo. Ella lo miraba, sabiendo que sus palabras tenían peso. Había herido a la persona que más quería, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Entiendo que esto no se pueda resolver de inmediato. Pero por favor, no me dejes solo en esto. Necesito saber si hay algo que podamos salvar, algo en lo que aún podamos confiar. Él la miró, su rostro endurecido por la lucha interna. Lo que más quiero es que todo vuelva a ser como antes. Pero no sé si eso es posible después de lo que ha pasado. Estoy herido, y eso no se cura con palabras. Se quedó en silencio, como si sus palabras fueran un peso imposible de llevar. Ella se acercó a él lentamente, temerosa de cómo reaccionaría. Sin embargo, él no retrocedió. Al contrario, cuando estuvo lo suficientemente cerca, él la tomó de las manos, y por un momento, todo pareció detenerse. Lo que más deseo es que podamos encontrar una forma de seguir adelante, dijo él, su voz quebrada. Pero necesito tiempo, Lena. No puedo simplemente olvidar esto de inmediato. Yo tampoco lo olvidaré, respondió ella, con la mirada fija en él. Pero no quiero perder lo que tenemos. Quiero que luchemos por esto, si todavía podemos. Él la miró profundamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Al final, suspiró, y la soltó suavemente. Vamos a ver. No prometo nada, pero sí prometo que no te voy a dar la espalda. Te debo al menos eso. Con esas palabras, la atmósfera se calmó un poco. No era una solución, ni una promesa de que todo volvería a la normalidad, pero era un paso hacia adelante, un pequeño pero necesario primer paso. Ella se quedó allí, con la esperanza de que tal vez, después de todo, había una posibilidad de reconstruir lo que se había roto. Pero sabía que sería un camino largo, lleno de dudas y de momentos difíciles. Lo único que podía hacer ahora era esperar, y tratar de entender, por fin, lo que realmente quería de sí misma y de su vida.